La campiña andaluza era más hermosa al atardecer, cuando la luz dorada cubría todas las cosas como un perdón. Pero aquel día, Mateo Santos solo vio una cosa, una mujer atada a un poste de hierro. La piel quemada por el sol descascarándose, pero sus ojos aún mirando directamente al astro como desafiando al cielo y la tierra. No fue el grito lo que detuvo su caballo. Fue el silencio. Ese tipo de silencio que solo hacen los que ya han dejado de esperar. Mateo había conocido ese silencio antes. En campos de batalla, en aldeas quemadas, en los ojos de su hermana Isabela cuando la encontró bajo los escombros. Todavía respirando pero sin fuerzas para gritar. Tiró de las riendas. El caballo resopló, inquieto. La tierra bajo sus cascos era roja como sangre seca, agrietada por semanas sin lluvia. El viento traía polvo y el olor metálico de algo que no debería estar allí. Mateo desmontó despacio. Sus botas tocaron tierra con un sonido sordo. A unos 20 pasos, la mujer no se movió, no giró la cabeza, no suplicó, solo respiraba, cada inhalación un esfuerzo visible que le levantaba las costillas bajo la tela rasgada de su vestido. Él avanzó. 1, 2, 3 pasos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para ver los detalles, se detuvo. La cuerda que la ataba al poste no era común, era trenzada de crin de caballo. Del tipo que usan los gitanos para marcar a los traidores. El poste de hierro estaba oxidado, clavado en el suelo con fuerza brutal, rodeado de piedras que formaban un pequeño círculo. Un círculo de castigo. La mujer tenía el brazo derecho marcado, no quemado, no golpeado, marcado con un cuchillo, las líneas precisas formando un símbolo que Mateo reconoció, la X de los excluidos. Sangre seca le manchaba desde el codo hasta los dedos. Si vas a hacerlo, dijo ella sin mirarlo, la voz rasposa como papel viejo, hazlo ya. No hubo súplica en sus palabras. No hubo miedo, solo una declaración fría, como quien ya ha perdido todo. Mateo se agachó junto a ella. Olía a sudor, a sangre, a tierra caliente, pero también a algo más, a dignidad no quebrada. No voy a matarte, dijo él con voz grave. Ella giró la cabeza entonces. Por primera vez. Sus ojos se encontraron. Eran negros como noche cerrada, pero no vacíos. Ardían con una rabia contenida que no había encontrado salida. Entonces eres tonto, respondió ella. Porque ahora tendrás que cargar conmigo. Mateo sacó su navaja. La hoja brilló un instante bajo la luz moribunda del día. Cortó la primera cuerda, luego la segunda. La mujer no hizo ningún sonido cuando la tensión cedió y sus brazos cayeron. Solo cerró los ojos con fuerza. Los dientes apretados. ¿Puedes caminar?, preguntó él. No lo sé, respondió ella con honestidad brutal. Mateo la levantó entre sus brazos. No era pesada por el cuerpo en sí, sino por la rigidez que da el sufrimiento sostenido. Tenía la piel curtida por el sol, cicatrices viejas en los antebrazos, y una trenza larga caída sobre el rostro. Mientras caminaba hacia su caballo, ella habló de nuevo. ¿Sabes lo que significa esto, verdad? Sí, respondió Mateo sin detenerse. No solo me salvaste, te metiste en algo más grande que tú. Él la acomodó sobre la montura con cuidado. El caballo resopló pero no se movió. Ya me metí en cosas más grandes antes, dijo Mateo mientras subía detrás de ella. Y sigo vivo. Ella no respondió, solo se recostó contra su pecho, no por confianza sino por agotamiento. Mientras el caballo trotaba hacia la hacienda abandonada donde Mateo vivía, el sol terminó de esconderse detrás de las montañas. Y con él, la luz dorada se fue, dejando solo sombras. Y en las sombras, decisiones ya no podían deshacerse. La hacienda no era mucho. Paredes de adobe agrietadas, un techo de tejas rojas donde faltaban piezas, un establo que olía a heno húmedo y madera podrida. Pero era de Mateo, y eso bastaba. La llevó al establo, donde al menos había paja limpia y un rincón seco. La acomodó sobre un saco de grano vacío. Buscó agua en el pozo y limpió con delicadeza la herida del brazo. Cuando el trapo tocó la carne viva, el cuerpo de la mujer se estremeció. No de dolor, sino de costumbre, una respuesta automática al contacto de otros. Tranquila, murmuró Mateo, no te haré daño. Ella abrió los ojos. Su mirada lo atravesó con una mezcla de dignidad y agotamiento. Ya lo hiciste, dijo ella, al cortarme las cuerdas.
Me convertiste en tu responsabilidad. Mateo vertió agua limpia sobre la herida. La sangre se diluyó, revelando cortes profundos pero limpios. Trabajo de alguien que sabía usar un cuchillo. ¿Cómo te llamas?, preguntó él mientras vendaba el brazo con tiras de tela vieja. Alora Vargas. El apellido le sonó familiar. Los Vargas habían sido una familia gitana importante en la región, conocida por su integridad, pero eso había sido hace años, antes de que. Eres nieta de Diego Vargas, dijo Mateo, no como pregunta sino como confirmación. Alora lo miró con sorpresa apenas disimulada. ¿Conociste a mi abuelo? No personalmente, pero todo el que vivía en Andalucía conocía su nombre. Era un hombre justo. Lo era, dijo Alora, y por primera vez. Su voz se suavizó, hasta que murió, y entonces todo se fue al infierno. Mateo terminó de vendar, se sentó contra la pared del establo, poniendo distancia entre ellos. ¿Quién te hizo esto? Los míos, respondió Alora sin vacilar. Mi propia gente. ¿Por qué? Alora cerró los ojos. Durante un largo momento, solo se escuchó el viento silbando entre las rendijas de madera. Porque me negué a ser una esposa. Porque me negué a arrodillarme. Mateo esperó. Sabía que algunas historias no podían apurarse. Cuando mi abuelo murió, continuó Alora, Sergio Morales tomó su lugar como patriarca. No tenía derecho, no era de sangre directa. Pero nadie se opuso, porque mi abuelo no dejó hijos varones. Solo te dejó a ti. Sí, y Sergio necesitaba legitimidad, necesitaba la sangre de mi abuelo para consolidar su poder, así que me pidió que fuera su esposa. Y dijiste que no. Alora abrió los ojos. En ellos, Mateo vio algo que no esperaba, no rabia, sino certeza. Le dije que no, y él dijo que me daría tiempo para pensarlo, tiempo para entender mi lugar. Alora alzó su brazo vendado. Este fue su forma de enseñarme. Mateo sintió algo moverse en su pecho. No era pena, era reconocimiento. Conocía esa clase de poder que quebraba a la gente hasta que ya no recordaban quiénes eran. ¿Y ahora qué harás?, preguntó él. Alora lo miró directamente. Sobrevivir, y luego, hacerle pagar. No puedes hacerlo sola. Lo sé. Una pausa. Por eso no huiré de aquí. Al menos, no todavía. Mateo asintió lentamente. Sabía lo que eso significaba. Sabía que al intervenir, se había metido en algo más grande que él. No era solo una mujer herida. No era solo una desconocida. Era una chispa en medio del bosque seco. Si te quedas, dijo Mateo con voz calmada, tendrás que trabajar. Aquí nadie vive de caridad. Alora sonrió por primera vez. Fue una sonrisa pequeña, pero real. No esperaba menos de un hombre que vive solo en una hacienda abandonada. Mateo se levantó, caminó hacia la puerta del establo. Antes de salir, se giró hacia ella. Si despiertas antes que yo, no huyas. Ya no hay lugar seguro allá afuera. No huiré, respondió Alora. Ya no tengo a dónde ir. Mateo salió. La noche era fría, clara, llena de estrellas que parecían demasiado brillantes. Se sentó en el porche de la hacienda, con su rifle apoyado contra la pared. No durmió. Cada vez que el búho ululaba o el bosque gemía, sus dedos se tensaban, no en el gatillo, sino en el recuerdo de otros sonidos. Otras noches donde no había estado lo suficientemente alerta. A la mañana siguiente, cuando la primera luz entró entre las rendijas del establo, Alora abrió los ojos. El dolor en su brazo era punzante, como brasas encendidas, pero no soltó ni un gemido. Apretó los dientes, respiró profundo, y se incorporó despacio. Afuera, Mateo afilaba un cuchillo contra una piedra. El sonido del acero deslizándose sobre la roca era casi hipnótico, como si marcara el paso del tiempo en aquel rincón olvidado del mundo. Al escuchar el leve crujido de la paja detrás de él, Mateo no se giró. «Estás despierta», dijo sin levantar la vista. Alora salió del establo. El sol le cortaba la espalda con una claridad que no perdonaba. Se detuvo a unos pasos de él, observando cómo trabajaba. «Cortaste mis cuerdas», dijo Alora, la voz áspera pero firme. Mateo asintió. Sí. No hubo más palabras, no hubo explicaciones, no hubo preguntas. Pasaron varios minutos en silencio. Luego, como si le costara soltar cada sílaba, Alora volvió a hablar.
Me dejaron atrapada para que recordara mi lugar. Su voz no tembló, no buscaba compasión. Las palabras salían como cuchillas, breves y certeras. Mateo interrumpió el afilado, dejó el cuchillo sobre una tabla gastada y la miró por primera vez con atención desde aquella noche. ¿Dónde está tu lugar?, preguntó él. Alora bajó la mirada por un instante, luego la sostuvo sin parpadear. Ellos creen que es bajo su pie, yo creo que es donde yo decida. Mateo la observó en silencio. Vio las cicatrices viejas en sus brazos, el orgullo no quebrado en su postura, la forma en que sostenía su cuerpo como si cada músculo estuviera listo para pelear o huir. Entonces será mejor que elijas pronto, dijo Mateo, porque no tardarán en venir. Alora entrelazó los dedos sobre el regazo, con los nudillos blancos de tensión. Lo sé. Mateo se levantó, caminó unos pasos hacia el corral donde su caballo pastaba tranquilo. Luego se detuvo, sin girarse. Si regresan, dijo él, no serás la víctima. Alora alzó el rostro, desafiante. Ya no lo soy, desde que dije no, ya no les pertenezco. Sus ojos tenían el color del desierto tras la lluvia, duros pero vivos. Y en ellos, Mateo vio algo que no esperaba encontrar. No miedo, no rabia, sino certeza. Entonces ella añadió, con voz casi susurrante. Si me entregas, todo lo entenderé, no me debes nada. Mateo miró hacia la esquina del establo, donde había tirado los restos del poste de hierro oxidado. Estaba manchado de barro y sangre seca. Ya rompí el hierro una vez, dijo bajando la voz. Ya es tarde para volver atrás. Alora no respondió, solo cerró los ojos, no por alivio, sino por algo más profundo. Por primera vez en días. No tenía que sostenerlo todo sola. Y en ese momento, sin palabras, sin promesas, se estableció algo entre ellos. No era amistad, no era amor, era un acuerdo silencioso de dos personas que ya no tenían nada que perder. Excepto la dignidad de elegir. Alora empezó a levantarse en el tercer día. No avisó, no pidió ayuda, apoyó las palmas sobre la paja y, con la lentitud dolorosa de quien no confía aún en su propio cuerpo, empujó hacia arriba. El tobillo no le dolía tanto como el brazo. La venda que Mateo había puesto estaba húmeda por el sudor y la fiebre baja que nunca terminaba de romper. Y aún así, no soltó queja alguna. Mateo, a unos metros, reparaba un tramo de la valla que el último vendaval había arrancado. El eco del martillo rebotaba en los postes como un latido seco. Escuchó sus pasos, se volvió apenas para ver la erguida, y luego siguió martillando. No le dijo que se sentara. No le dijo que descansara. En este pedazo de tierra reseca, si podías mantenerte en pie, lo hacías. Alora salió del establo, el sol cortándole la espalda con una claridad que no perdonaba. Las marcas en su piel seguían allí como sombras antiguas. Sin vacilar, se agachó, recogió un tronco caído y lo alzó sobre su hombro. El movimiento fue rápido, preciso, el tipo de gesto que viene de haber trabajado la tierra con las manos. No con palabras. Mateo lo notó, pero no dijo nada. Aquel día trabajaron codo con codo sin acordarlo, como si cada uno supiera que la única forma de seguir vivos era no estorbarse. Mateo arreglaba la valla, Alora cargaba leña. Cuando llenaron el tonel de agua, fue ella quien lo cargó primero. Cuando la tierra estaba dura, fue él quien cavó. No hubo reparto, no hubo debate. Al mediodía, Mateo dejó sobre una caja de madera un trozo de pan de maíz y algo de carne seca. Alora comió en silencio. Al terminar, lo miró una sola vez. Asintió con la cabeza, y siguió trabajando. Eso bastaba. Por la tarde, el viento empezó a cambiar. Traía consigo una polvareda fina que teñía el horizonte de rojo y ocre. Alora se arrodilló al lado del establo, mezclando barro con sus propias manos para tapar las rendijas por donde se colaba el frío. El lodo se le pegaba a los antebrazos, al cabello. Mateo, sin decir palabra, le entregó su viejo cuchillo para raspar el exceso de barro. Al rozarse sus dedos, ninguno se apartó, no por deseo, sino porque ya no había espacio para el miedo. Esa noche se sentaron en el porche. Mateo encendió un cigarrillo. Alora afilaba una hoja corta sobre una piedra plana. El chirrido del metal se mezclaba con el canto lejano de los grillos. Un sonido humilde pero que sabía a mundo que seguía girando. Tras un rato largo, Alora habló.
Aquel día te dije que si querías hacerlo, lo hicieras. Mateo no se giró, solo asintió. Sí. ¿Y no lo hiciste? No. ¿Por qué? Mateo exhaló el humo lentamente. Observó cómo se disolvía en el aire nocturno. Porque ya vi suficientes personas morir cuando podría haberlas salvado. Alora dejó de afilar, sus manos se quedaron quietas sobre la piedra. ¿A quién no salvaste? La pregunta quedó suspendida en el aire como una hoja cayendo despacio. Mateo tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era más grave, más áspera. A mi hermana, Isabela. Alora no dijo nada, solo esperó. Tenía 15 años, continuó Mateo. Quería ser enfermera. Decía que el mundo necesitaba menos soldados y más personas que curaran. Mateo tiró la colilla del cigarrillo al suelo. La pisó con fuerza innecesaria. Estaba en una aldea cuando la atacaron. Yo estaba a 2 kilómetros. Con mi batallón, recibí información de que el ataque sería al norte. Moví las tropas hacia allá. Hizo una pausa larga. La información era falsa, y cuando llegué a la aldea, ya era tarde. ¿La encontraste? Sí, bajo los escombros de la casa donde ayudaba a los heridos. Todavía respiraba. Me miró y dijo, no es tu culpa, Mateo, y luego cerró los ojos. El silencio cayó como una manta pesada. Alora dejó el cuchillo sobre la piedra. Se quitó algo del cuello, algo que Mateo no había notado antes. Era un collar viejo, con un pequeño medallón de plata desgastado. Mi abuelo me dio esto, dijo Alora, sosteniéndolo entre los dedos. Cuando tenía 10 años, me dijo que era una llave. ¿Llave de qué? No lo sé, él murió antes de decírmelo. Alora giró el medallón, a la luz de la luna. Mateo pudo ver grabados diminutos en la superficie. ¿Qué dicen?, preguntó él. El honor es lo último que se pierde, y lo primero que se recupera. Mateo miró el medallón, luego a Alora. Tu abuelo era un hombre sabio. Lo era, dijo Alora, volviendo a ponerse el collar. Pero sabio no significa invencible. Murió hace 3 años. Oficialmente, fue una enfermedad del corazón. ¿Y extraoficialmente? Alora lo miró con ojos duros. Alguien quería que muriera, y yo sé quién. Antes de que Mateo pudiera preguntar más, Alora se levantó. Es tarde, dijo, mañana habrá más trabajo. Entró al establo sin decir más. Mateo se quedó solo en el porche, mirando las estrellas, y en ese momento, supo 2 cosas con certeza. Primero, que Alora no era solo una mujer huyendo de un castigo. Era una mujer en guerra. Y segundo, que él ya había elegido en qué bando estaba. El cuarto día amaneció con neblina. No era común en Andalucía, pero cuando llegaba, cubría todo con un manto gris que borraba los límites entre la tierra y el cielo. Mateo estaba en el corral, alimentando al caballo, cuando escuchó los pasos. No eran firmes, eran apresurados, tropezando, desesperados. Sacó su cuchillo por instinto. De entre la niebla emergió una figura pequeña, una niña, no mayor de 14 años, con el vestido rasgado, los pies descalzos y sangrando, el pelo negro enredado cayendo sobre el rostro. Se detuvo al ver a Mateo. Sus ojos eran enormes, asustados, pero no por él, por lo que fuera que había dejado atrás. Por favor, jadeó con acento agudo, la voz quebrada, por favor, escóndeme. Antes de que Mateo pudiera responder, Alora salió del establo. Al ver a la niña, su rostro cambió, no a sorpresa, sino a reconocimiento doloroso. Elena, dijo Alora con voz suave. La niña giró la cabeza. Al ver a Alora, sus piernas cedieron, cayó de rodillas y comenzó a llorar. No eran lágrimas silenciosas, eran sollozos profundos, de alguien que había contenido el miedo durante demasiado tiempo. Alora corrió hacia ella, la levantó con cuidado, la abrazó. «Estás a salvo», murmuró Alora. «Estás a salvo ahora». Mateo observó la escena en silencio. Luego cerró la verja del corral y se acercó. «¿Quién es?», preguntó. Alora lo miró por encima del hombro de la niña. «Es Elena, de mi compañía, la hija de Lucía». «¿Lucía?». Una mujer que fue forzada a casarse con un hombre que no amaba. Murió 2 años después, de tristeza y golpes. Mateo apretó la mandíbula. ¿Y ahora vienen por ella? Alora asintió despacio.
Sergio prometió su mano al hijo de un aliado. Para consolidar poder. Elena alzó la cabeza del hombro de Alora. Sus ojos estaban rojos, hinchados. No quiero casarme, susurró. No quiero terminar como mi madre. Alora le apartó el cabello del rostro con ternura. No lo harás, te lo prometo. Mateo miró a ambas. Una mujer marcada, una niña huyendo, y él, un hombre que ya había roto demasiadas leyes por hacer lo correcto. Entra, dijo Mateo con voz firme. Lávate, come, luego hablaremos. Elena lo miró con desconfianza. ¿No me entregarás? Mateo se agachó para estar a su altura. Si hubiera querido entregar a alguien, ya lo habría hecho. Elena miró a Alora, quien asintió. Puedes confiar en él. La niña tragó saliva y asintió. Mientras Alora la llevaba al establo para limpiar sus heridas, Mateo se quedó afuera, mirando hacia el camino por donde había venido. La niebla comenzaba a disiparse, y con ella, la ilusión de que este lugar podría permanecer oculto. Esa noche, los tres se sentaron alrededor de un pequeño fuego que Mateo había encendido en el patio. Elena había comido por primera vez en 2 días. Su rostro tenía más color, pero sus ojos aún llevaban el peso de lo que había visto. ¿Sabes leer?, preguntó Alora suavemente. Elena asintió. Mi madre me enseñó, en secreto, dijo que una mujer que sabe leer puede ir a cualquier parte. Alora sonrió con tristeza. Tu madre era más sabia de lo que Sergio jamás fue. Elena miró el fuego. ¿Es verdad lo que dicen? ¿Que tu abuelo dejó un tesoro escondido? Mateo alzó la mirada. Alora también pareció sorprendida por la pregunta. ¿Quién dice eso?, preguntó Alora. Todos. Dicen que Sergio te quiere viva porque solo tú sabes dónde está. Alora tocó el medallón en su cuello sin darse cuenta. No es un tesoro, dijo finalmente. Es algo más importante. ¿Qué?, preguntó Elena. Una promesa. Mi abuelo me hizo jurar que solo revelaría su ubicación si mantenía mi honor. Si lo perdía, debía dejarlo enterrado para siempre. Mateo echó otro leño al fuego. Las chispas se elevaron hacia el cielo oscuro. ¿Y qué hay en ese lugar?, preguntó Mateo. Alora lo miró con ojos serios. La historia de nuestra gente. 300 años de documentos, de tratados, de pruebas de que no siempre fuimos tratados como animales, que alguna vez fuimos respetados. Eso es más valioso que el oro, murmuró Elena. Exacto, por eso Sergio me necesita viva, porque sin esos documentos, no puede probar que tiene derecho a liderar. Y sin liderazgo legítimo, la compañía se fragmentará. Mateo removió las brasas con un palo. Entonces tu vida vale lo que ese secreto vale. Sí. Elena se abrazó las rodillas. ¿Y si simplemente se lo das? Alora negó con la cabeza. Si se lo doy, habrá traicionado a mi abuelo. ¿Y si traiciono su memoria? No soy mejor que Sergio. Un silencio cayó sobre ellos. Luego, Elena habló con voz pequeña pero firme. Entonces no se lo dé. Y yo tampoco me casaré. Alora la miró. Elena, eso significa. Lo sé, interrumpió la niña. Significa que tendré que pelear. Como tú. Alora extendió la mano. Elena la tomó. No estarás sola, dijo Alora. Mateo observó a las dos mujeres. Separadas por años pero unidas por la misma batalla. Y en ese momento, supo que lo que había comenzado como un acto de compasión se había convertido en algo más grande. Una rebelión silenciosa. Una que no se pelearía con armas, sino con la simple negativa a arrodillarse. La noche cayó completamente. Elena se quedó dormida junto al fuego, cubierta por una manta vieja que Mateo había encontrado. Su respiración era pausada, finalmente en paz. Alora se quedó mirando las llamas. Mateo se sentó a su lado, dejando espacio entre ellos. Ninguno habló durante largo rato. Fue Alora quien rompió el silencio. Cuando encontraste a Isabela, ¿qué sentiste? Mateo tardó en responder. Nada, en ese momento, no sentí nada. Era como si mi cuerpo siguiera moviéndose pero mi alma se hubiera quedado atrás. Hizo una pausa. El dolor llegó después, cuando enterré sus cosas. Cuando vi su habitación vacía, cuando me di cuenta de que nunca volvería a escuchar su risa. Alora asintió despacio. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. También fue forzada a un matrimonio.
Mi padre era un buen hombre, pero no la amaba. Y ella lo sabía. Alora miró sus manos. Un día simplemente dejó de comer. Se fue apagando como una vela. Y nadie hizo nada porque ese era su lugar. ¿Por eso te negaste con Sergio? Sí, porque vi lo que el silencio le hace a una mujer. Y juré que nunca sería yo. Mateo la miró, en la luz del fuego. Las sombras bailaban sobre su rostro, haciéndola parecer más joven y más vieja al mismo tiempo. No eres como tu madre, dijo Mateo. Ella se rindió. Tú peleas. A veces pelear es solo otra forma de rendirse, respondió Alora. Porque al final, ¿qué gano? ¿Libertad? Para vivir sola, escondida, siempre mirando por encima del hombro. Ganas dignidad. Alora lo miró. ¿Y eso es suficiente? Mateo sostuvo su mirada. Para mí lo fue. Después de Isabela, renuncié a mi título, a mi familia, a todo, porque no podía vivir en un mundo donde seguir órdenes significaba dejar morir a inocentes. ¿Título? Mateo se dio cuenta de que había dicho demasiado, pero ya era tarde para retractarse. Mi nombre completo es Mateo de Mendoza. Era el segundo hijo de un conde. Pero ya no. Alora lo miró con ojos nuevos. ¿Dejaste todo atrás? Sí. ¿Y lo extrañas? Mateo negó con la cabeza. No, porque todo eso era una mentira. Aquí, en esta tierra rota, soy más real de lo que jamás fui en un salón lleno de espejos. Alora sonrió levemente. Entonces los dos somos fugitivos de vidas que no elegimos. Sí. Ella extendió su mano, no para tocarlo, sino dejándola en el espacio entre ellos. Mateo hizo lo mismo. Sus dedos se rozaron apenas. Un contacto tan ligero que casi no existía. Pero existió. Y en ese roce, se dijeron todo lo que las palabras no podían. Aquella noche, Mateo no durmió en el porche. Se quedó junto al fuego, vigilando, porque sabía que el silencio no duraría. Y cuando el mundo viniera a reclamar lo que creía suyo, él estaría listo. No para rendirse, sino para pelear. El quinto día amaneció sin viento. Eso era lo primero que inquietó a Mateo. En Andalucía, el viento siempre soplaba, siempre traía polvo, o el olor del mar lejano, o el aroma de los olivos. Pero aquel día, el aire estaba quieto como agua estancada. Mateo salió temprano, antes de que el sol escalara por completo. Llevaba su rifle al hombro, no por costumbre sino por instinto. Recorrió el perímetro de la hacienda con pasos medidos. Sus ojos escaneaban el suelo, las cercas, los árboles distantes. Fue detrás del establo donde lo encontró. Una huella. No profunda, no reciente, pero clara, la marca de un caballo, donde antes solo había tierra limpia. Se agachó, pasó los dedos por el borde de la impresión. El suelo estaba ligeramente compactado, lo que significaba que el caballo había estado quieto por un tiempo. Observando, esperando. Mateo cubrió la huella con arena suelta, como quien esconde un secreto a medias. No dijo nada a Alora cuando regresó. Pero esa tarde, el viento cambió. Ya no olía a polvo ni a estiércol ni al sudor de la tierra. Olía a humo, a fogata encendida lejos, demasiado lejos para un campamento de cazadores. Demasiado cerca para no inquietar. Alora lo sintió antes de que él hablara. Estaba en el porche, con los ojos clavados en la línea lejana de árboles que marcaban el final de las tierras de Mateo. Su cuerpo se tensó como un arco, la mirada fija, el pecho apenas se movía. Sí, dijo ella con voz baja. Lo saben. Mateo no preguntó qué, solo respondió. Sí. Elena salió del establo, con un cubo de agua en las manos. ¿Qué saben?, preguntó la niña. Alora se volvió hacia ella. Su rostro era severo, pero no cruel. Que estás aquí, que yo estoy aquí, y que alguien nos protege. Elena dejó caer el cubo. El agua se derramó sobre la tierra seca, desapareciendo en segundos. ¿Vendrán por nosotras? Sí, respondió Alora, pero no hoy. Primero nos observarán, luego enviarán mensajeros, y solo entonces vendrán en número. Mateo se apoyó contra la barandilla del porche. ¿Cuánto tiempo tenemos? 2 días, quizá 3. Entonces tenemos que prepararnos. Aquella tarde, trabajaron en silencio. Mateo abrió pequeñas zanjas detrás del granero. Ocultó herramientas. Cubrió huellas. Alora colocó sacos de arena contra las ventanas.
Recogió agua, ató firmemente las puertas por dentro. Elena ayudó como pudo, cargando lo que sus brazos jóvenes permitían. Ninguno dio órdenes. Cada uno sabía lo que hacía, como si hubieran ensayado una escena que sabían inevitable. Cuando el sol comenzó a bajar, Mateo llamó a Alora aparte. «Necesito saber algo», dijo él. La voz baja. «¿Qué?» «Si vienen, y las cosas se ponen mal, ¿huirás?» Alora lo miró directamente a los ojos. «No. Podrías morir». «Ya morí una vez», respondió ella, «cuando me ataron a ese poste. Esta vez, si muero, será de pie». Mateo asintió lentamente. «Bien, porque yo tampoco pienso correr». Alora sonrió apenas. «Entonces los dos somos tontos». «Sí, pero al menos moriremos como elegimos». Esa noche, ninguno durmió. Al día siguiente, mientras Elena barría el establo, Alora caminó hacia el límite este de la propiedad. Mateo la siguió a distancia, respetando su espacio pero manteniéndola a la vista. Alora se detuvo frente a un árbol viejo, un olivo retorcido, de tronco grueso y ramas que se extendían como brazos cansados. Debía tener cientos de años, quizá 1000. Se arrodilló frente al árbol y colocó ambas manos sobre la tierra. Mateo se acercó despacio, no habló, solo esperó. Alora cerró los ojos. Sus labios se movieron, susurrando palabras en una lengua que Mateo no conocía. Caló, la lengua antigua de los gitanos. Cuando terminó, abrió los ojos y miró a Mateo. «Está aquí», dijo simplemente. «¿El qué?» «Lo que mi abuelo escondió. Los documentos. La historia de nuestra gente». Mateo miró el árbol, luego el suelo. «¿Bajo este olivo?» Alora asintió. «Mi abuelo me trajo aquí cuando tenía 10 años. Me dijo, Alora, este árbol es más viejo que cualquier ley que los hombres hayan escrito. Y bajo sus raíces, he puesto algo que es más importante que el oro». Alora tocó el medallón en su cuello. «Me dijo que este medallón es la llave, no literalmente, sino que si mantengo mi honor, tendré el derecho de abrir lo que él selló. Pero si lo pierdo, debo dejarlo enterrado para siempre». «¿Y qué hay exactamente allí abajo?» Alora miró el árbol con reverencia. «Tratados firmados entre nuestros ancestros y los reyes de España. Documentos que prueban que alguna vez tuvimos tierras, derechos, respeto, antes de que todo eso nos fuera quitado. Eso podría cambiar todo. Sí, por eso Sergio me necesita. Sin esos documentos, su liderazgo es ilegítimo, y si pierde legitimidad, la compañía se fragmentará». Mateo se agachó junto a ella. «Pero tú no se los darás». «No, porque dárselos sería traicionar todo lo que mi abuelo representaba». «Entonces morirás por un secreto». Alora lo miró con ojos serenos. «No es solo un secreto. Es la última prueba de que fuimos algo más que vagabundos. Y si muero protegiéndolo, muero protegiendo la dignidad de todos los que vinieron antes que yo». Mateo guardó silencio. Luego, lentamente, se quitó algo del bolsillo. Un anillo viejo, de oro opaco, con un escudo grabado. «Este era el anillo de mi familia», dijo. «El símbolo de los Mendoza. Cuando dejé todo atrás, debí haberlo devuelto, pero lo guardé, no sé por qué». Alora observó el anillo. «¿Por qué me lo muestras?» «Porque quiero que entiendas algo. Ese anillo representaba poder, representaba un nombre que abría puertas. Pero también representaba mentiras, representaba vivir según reglas que no elegí». Mateo cerró el puño sobre el anillo. «Tu medallón es lo opuesto. Representa verdad, representa elegir morir antes que traicionar lo que crees». Alora extendió su mano. Mateo puso el anillo en su palma. «Guárdalo», dijo él, «y cuando esto termine, si todavía estamos vivos, entiérralo junto a los documentos de tu abuelo, como símbolo de que el poder falso no vale nada comparado con la verdad». Alora cerró los dedos sobre el anillo. No dijo gracias, no hacía falta. Ese gesto ya era suficiente. Llegaron al mediodía del sexto día. 3 jinetes gitanos, montados en caballos negros, emergieron de entre los árboles como sombras solidificadas. No llevaban armas a la vista, no gritaban, no amenazaban, solo avanzaban despacio, con esa quietud peligrosa que no necesita violencia para imponerse. Mateo salió al porche con su rifle en mano. No lo apuntó, pero lo sostuvo de manera visible. Alora salió detrás de él.
Elena se quedó dentro, mirando por una rendija de la puerta. Los 3 jinetes se detuvieron a 20 pasos de la cerca, lo bastante cerca para hablar, no para atacar. El que iba al frente era un hombre mayor, de pelo gris y rostro curtido por el sol. Tenía un hueso colgado al cuello, atado con cordel de cuero. Un hueso humano, pequeño, quizá de un dedo. Ramón, dijo Alora con voz neutra. El hombre asintió. Alora Vargas, hace tiempo que no te veía. No por falta de oportunidad de tu parte. Ramón sonrió sin alegría. No vine a buscarte cuando te castigaron. Eso es cierto, y esa cobardía me pesa. Alora lo observó en silencio. ¿Por qué vienes ahora? Para advertirte, Sergio vendrá, no hoy, pero pronto. Y no vendrá solo. Lo sé. Ramón miró a Mateo. ¿Y tú, payo, sabes en qué te metiste? Mateo sostuvo su mirada. Sé que corté las cuerdas que no debían existir. Y sé que si eso me convierte en tu enemigo, que así sea. Ramón estudió a Mateo durante largo rato. Luego, lentamente, inclinó la cabeza. No eres mi enemigo, eres un hombre que hizo lo que nosotros no tuvimos el coraje de hacer. Los otros 2 jinetes intercambiaron miradas. Ramón continuó. Diego Vargas era mi amigo. Luchamos juntos, sangramos juntos, y cuando murió, me tragué mi lengua porque pensé que era lo mejor para la compañía. ¿Y ahora?, preguntó Alora. Ahora veo que mi silencio solo sirvió para que un hombre sin honor tomara su lugar. Ramón se llevó la mano al hueso en su cuello. Este hueso era de Diego. Me lo dio antes de morir. Me dijo, si algún día mi nieta necesita ayuda, usa esto para recordar quién eras. Alora sintió algo moverse en su pecho. No era esperanza, era reconocimiento. ¿Me ayudarás? Ramón negó con la cabeza. No abiertamente, no todavía, pero cuando Sergio venga, no todos estarán de su lado. Recuerda eso. Dio media vuelta con su caballo. Antes de partir, miró a Mateo una vez más. Cuídala, payo, porque ella es lo último que queda de algo bueno. Y con eso, los 3 jinetes se alejaron al mismo ritmo pausado con el que llegaron. Cuando desaparecieron entre los árboles, Alora exhaló. No esperaba eso, murmuró. ¿Qué? ¿Que viniera? No, que admitiera su cobardía. Los hombres como Ramón rara vez lo hacen. Mateo bajó el rifle. Quizá tu abuelo le enseñó algo más que pelear. Alora asintió despacio. Quizá. Esa misma tarde, cuando el sol comenzaba su descenso, llegaron otros visitantes. Pero estos no eran gitanos. Eran 2 hombres a caballo, vestidos con uniformes verdes y negros. La Guardia Civil, los representantes de la ley española en las tierras rurales. El que iba al frente llevaba galones de capitán. Tenía el rostro afilado, los ojos grises, y una expresión que sugería que había visto demasiado y creído muy poco. Se detuvo frente a la verja de la hacienda. Mateo Santos, dijo con voz oficial. Mateo salió al porche. Alora y Elena se quedaron dentro. Soy yo, respondió Mateo. El capitán lo observó durante un momento largo. O debería decir don Mateo de Mendoza. El silencio cayó como piedra en pozo. Mateo no respondió de inmediato. Su mandíbula se tensó, pero su voz permaneció calmada. Ese nombre ya no me pertenece. Al contrario, respondió el capitán. Ese nombre le pertenece más que nunca. Es el hijo de un conde, un hombre de linaje, y sin embargo, vive aquí, en esta ruina. El capitán desmontó. Su acompañante hizo lo mismo. Me llamo capitán Esteban García, y estoy aquí en nombre de la corona. Mateo bajó los escalones del porche. ¿Qué quiere la corona? García se acercó, cuando estuvo a pocos pasos. Bajó la voz. Sabe que está albergando a una gitana que fue castigada por su propia tribu. ¿Verdad? Sé que ayudé a una mujer que estaba muriendo. Eso, dijo García con tono seco, es interferencia en asuntos tribales. Según el Tratado de 1783, la corona no interviene en la justicia interna de los gitanos. Y usted, al hacerlo, viola ese tratado. Ese tratado, respondió Mateo, no permite tortura. La tortura es relativa, dijo García. Para ellos, era justicia. Mateo dio un paso adelante. ¿Usted cree eso, de verdad? García lo miró a los ojos.
Y por un momento, la máscara oficial cayó. No importa lo que yo crea. Importa la ley. La ley es lo que nos conviene llamar ley, respondió Mateo. García apretó la mandíbula. ¿Sabe algo, Mendoza? Usted dejó su título como si fuera un abrigo viejo. Lo tiró y siguió caminando. Pero yo he cargado con ese maldito uniforme toda mi vida. Y nunca he tenido la libertad de simplemente dejarlo. Mateo lo observó con nueva comprensión. ¿Nos conocíamos? García asintió. Brevemente, hace 12 años, en Madrid. Usted acababa de regresar de su primera campaña. Yo era un teniente joven. Nos presentaron en un salón lleno de espejos y mentiras. García miró hacia el horizonte. Usted renunció 6 meses después. Y yo seguí adelante. Subí de rango. Obedecí órdenes. Me convertí en esto. Entonces entiende por qué hice lo que hice. García se volvió hacia él. Lo entiendo, pero eso no cambia mi deber. Sacó un papel doblado de su chaqueta. Tengo órdenes de investigar esta situación. Si encuentro que está violando la ley, tendré que arrestarlo. ¿Y la encontrará? García no respondió de inmediato. Luego, con voz apenas audible. Eso depende de lo que usted haga en los próximos días. Guardó el papel. Le daré 72 horas. Después de eso, volveré, y cuando vuelva, espero que haya tomado la decisión correcta. ¿Cuál es la decisión correcta? García montó su caballo. La que le permita dormir por las noches. Y con eso, se marchó. Mateo se quedó solo en el patio, mirando el polvo que los caballos habían levantado. Detrás de él, la puerta se abrió. Alora salió. «¿Te conoce?», dijo ella. «Sí». «¿Qué vas a hacer?». Mateo se volvió hacia ella. «Lo que ya decidí hacer. Quedarme». Alora asintió. «Entonces perderás todo». «Ya perdí todo una vez. Y descubrí que todavía estaba vivo. Así que quizá, todo, no era tanto después de todo». Alora sonrió apenas. «Eres un tonto, Mateo de Mendoza». «Sí, pero soy un tonto libre». Esa noche, mientras preparaban la cena, Elena encontró algo en el establo. «Alora», llamó con voz urgente. Alora corrió hacia allá, temiendo lo peor, pero Elena solo sostenía un trapo viejo, manchado de sangre seca. «¿Qué es esto?», preguntó la niña. Alora lo tomó entre sus manos. El olor era conocido, demasiado conocido. «Es mío», dijo Alora suavemente. «De cuando me trajeron aquí». Elena miró el trapo, luego a Alora. «¿Te dolió mucho?». «Sí». «¿Tienes miedo?». Alora se sentó en la paja. Elena se sentó junto a ella. «Sí», admitió Alora, «pero no del dolor. Tengo miedo de olvidar por qué peleo». Elena inclinó la cabeza. «¿Por qué peleas?». Alora miró al techo del establo, donde las rendijas dejaban pasar rayos delgados de luz. «¿Sabes? Una vez, hace muchos años, Sergio me salvó la vida». Elena la miró con sorpresa. «¿Qué?». Alora asintió. «Yo tenía 10 años. Hubo un incendio en el campamento. Mi madre estaba atrapada dentro de nuestra carreta. Yo corrí para sacarla, pero las llamas ya eran demasiado altas». Alora extendió su mano. Elena vio, por primera vez, pequeñas cicatrices en los nudillos. Sergio tenía 26 años entonces. Entró al fuego, me sacó a mí, luego volvió por mi madre. ¿La salvó? Alora negó con la cabeza. No, pero lo intentó, y cuando salió, tenía quemaduras en todo el brazo derecho. Alora cerró los ojos, recordando. Me miró y dijo, un día seré lo suficientemente fuerte para protegerte de todo. ¿Y qué pasó? Creció, se volvió fuerte, pero confundió, proteger, con, poseer. Y cuando mi abuelo murió, vio su oportunidad de tener ambas cosas, poder y yo. Elena procesó esto en silencio. ¿Todavía lo amas? Alora abrió los ojos. No, porque el Sergio que me salvó murió hace mucho tiempo. El que queda es solo una sombra que usa su nombre. ¿Crees que él piensa que todavía te ama? Alora tocó el medallón en su cuello. Sí, y eso lo hace aún más peligroso. Aquella noche, la lluvia llegó. No fue tormenta, no fue aguacero, solo una llovizna constante que empapaba la tierra agrietada sin violencia. Mateo estaba en el porche cuando comenzó. Alora salió y se paró junto a él. Elena se quedó dentro, leyendo un viejo libro que había encontrado.
Durante largo rato, solo escucharon la lluvia. Luego, Alora habló. Mateo. ¿Sí? Cuando dijiste que no salvaste a Isabela, ¿alguna vez te perdonaste? Mateo tardó en responder. No. ¿Por qué no? Porque perdonarme significaría olvidar, y si la olvido, ella muere 2 veces. Alora asintió despacio. Entiendo eso. Hizo una pausa. Mi madre murió porque nadie tuvo el coraje de decir, no. Ni siquiera yo, era demasiado joven, demasiado asustada. La voz de Alora se quebró apenas. La vi apagarse día a día, y no hice nada. Mateo se volvió hacia ella. Eras una niña. Eso no cambia que la dejé morir sola. Mateo extendió su mano. Alora la tomó. No era un gesto romántico. Era algo más profundo. Era 2 personas que habían perdido demasiado, aferrándose a la única certeza que tenían, que no estaban solos en su dolor. La lluvia cayó más fuerte. Y entonces, sin previo aviso, Alora empezó a llorar. No eran lágrimas silenciosas, eran sollozos profundos, del tipo que viene de un lugar donde las palabras no alcanzan. Sollozos que había contenido durante años, desde que ataron su madre a un matrimonio que la mató, desde que vio a su abuelo morir, desde que Sergio la miró no con amor sino con hambre. Mateo no dijo nada, solo la abrazó, y en ese abrazo, no había deseo, no había promesa, solo había refugio. Elena, desde adentro, los observaba a través de la ventana, y aunque era joven, entendió algo importante. A veces, la mayor fortaleza es permitirse ser débil con la persona correcta. La lluvia siguió cayendo. Y por primera vez en días, el mundo pareció un poco menos cruel. Al día siguiente, el cielo estaba limpio. La tierra olía a renovación, a posibilidades, pero Mateo sabía que eso era ilusión. Llegaron a media mañana. Sergio Morales y 5 hombres más. No jinetes de guerra, solo hombres comunes con rostros severos y lealtades compradas. Sergio desmontó frente a la verja. Era más joven de lo que Mateo esperaba, quizá 42 años. Con el pelo negro apenas tocado por gris, y ojos que aún tenían chispas de algo que pudo haber sido bondad hace mucho tiempo. Llevaba una cicatriz larga en el brazo derecho, quemadura vieja. Mateo y Alora salieron juntos. Elena se quedó escondida. Sergio miró a Alora con expresión compleja. No era rabia, era algo peor, era posesión disfrazada de preocupación. Alora, dijo con voz suave, has estado ausente. He estado libre, respondió ella. Sergio sonrió sin alegría. Libertad es una palabra extraña para esconderse. Y castigo es una palabra extraña para tortura, respondió Alora. Sergio cerró los ojos un momento, como si le doliera. No quería llegar a eso, tú lo sabes. Pero llegaste. Sergio abrió los ojos, miró a Mateo. ¿Y tú quién eres? Alguien que no tolera injusticias. Sergio lo estudió. ¿Sabes lo que significa ella? ¿Sabes lo que representa? Sé que es una mujer libre. Eso es suficiente. Sergio negó con la cabeza. No entiendes. Ella no es solo una mujer. Es la última sangre de Diego Vargas. Sin ella, la compañía se fragmenta. Sin unidad, morimos. Mateo dio un paso adelante. Entonces mueran, porque ninguna unidad vale el precio de esclavizar a alguien. Sergio lo miró con algo parecido a tristeza. Ojalá el mundo fuera tan simple como tú crees. Se volvió hacia Alora. Tengo algo que ofrecerte. Ven conmigo, casa, y te daré poder. No serás solo mi esposa. Serás colíder. Gobernaremos juntos. No quiero poder, respondió Alora. Quiero dignidad. Te daré ambas. No puedes dar lo que no tienes. Sergio apretó la mandíbula. Por un momento, Mateo vio rabia genuina, pero se controló. Tienes 3 días, dijo Sergio. 3 días para decidir. Después de eso, vendré con toda la compañía. Y no será una petición. Montó su caballo. Antes de partir, miró a Mateo una última vez. No eres su salvación, eres su sentencia de muerte. Y se marchó. Cuando desaparecieron, Alora exhaló temblorosa. 3 días, murmuró. Mateo puso una mano en su hombro. 3 días para prepararnos. Alora lo miró. ¿Prepararnos para qué? ¿Para morir? Para pelear. Elena salió corriendo del establo.
No, dijo con voz firme. No vamos a pelear. Ambos la miraron. Vamos a hacer algo mejor, continuó la niña. Vamos a decir la verdad. La noche después de que Sergio partiera, los tres se sentaron alrededor de la mesa de madera gastada en la cocina de la hacienda. Elena había pedido la reunión. Tenía el rostro serio, más maduro de lo que sus 14 años sugerían. Escúchenme, dijo, sé lo que voy a proponer suena a locura, pero es la única forma. Mateo y Alora intercambiaron miradas. Habla, dijo Alora. Elena respiró profundo. Volveré a la Campania. No, Alora se levantó de golpe. De ninguna manera. Espera, dijo Elena, alzando la mano, no para rendirme, para hablar ante el Consejo de Ancianos. El Consejo está bajo el control de Sergio, argumentó Mateo. No completamente, respondió Elena. Ramón vino a advertirnos. Eso significa que hay grietas. Hay duda. Alora se sentó lentamente. ¿Y qué les dirías? Elena sacó algo de su bolsillo. Era un pedazo de tela, manchado de sangre seca. Les diré la verdad, sobre mi madre, sobre cómo murió después de años de golpes de un hombre que no amaba. Un matrimonio que el Consejo aprobó. Hizo una pausa. Y les diré algo más. ¿Qué? Preguntó Mateo. Elena miró a Alora con ojos duros. Que no estoy sola, que hay otra chica, Marisol, la hija de Teresa. Ella tiene 16 años. Alora se tensó. ¿Marisol? ¿Qué le pasó? Elena bajó la voz. El hijo de Sergio, él, la forzó, hace 3 meses, y nadie hizo nada porque, son cosas que pasan entre jóvenes. El silencio cayó como plomo. Mateo cerró los puños sobre la mesa. ¿Dónde está ella ahora? Escondida, en casa de su tía, al otro lado del valle. Pero si yo le pido que venga, que testifique, creo que lo hará. Alora negó con la cabeza. Es demasiado peligroso, para ambas. Más peligroso es quedarnos calladas, respondió Elena con voz firme. Porque si no hablamos ahora, dentro de 5 años habrá otra niña. Y otra, y otra. Alora miró a la niña. Vio en ella algo que reconoció, la misma determinación que una vez ardió en su abuelo Diego. ¿Y si el consejo no te escucha? Preguntó Alora. Entonces al menos lo habremos intentado. Y morir intentando es mejor que vivir arrodillada. Mateo observó a Elena con respeto nuevo. Hablas como guerrera. Elena sonrió apenas. Aprendí de la mejor. Miró a Alora. Pero necesito que vengas conmigo. No para pelear, solo para estar allí, para que vean que no estás rota, que sobreviviste. Alora cerró los ojos. Sabía lo que Elena pedía. Era caminar directamente hacia las fauces del lobo. Pero también sabía que Elena tenía razón. Está bien, dijo finalmente. Iremos juntas. Mateo se levantó. Entonces yo también voy. No, dijo Alora, si vienes, lo verán como invasión, como un payo interfiriendo en asuntos gitanos. No me importa cómo lo vean. Alora puso su mano sobre la de él. Mateo, confía en mí, esta batalla no se pelea con rifles. Se pelea con palabras, con verdad. Mateo quería protestar, pero vio la certeza en sus ojos. Si no regresan para el anochecer, dijo él con voz grave. Iré a buscarlas. Alora asintió. No esperaba menos. Al día siguiente, temprano, Alora y Elena cabalgaron hacia el este. El valle se extendía verde y dorado bajo el sol de la mañana. Era hermoso de una manera que hacía doler el corazón, porque recordaba que el mundo podía ser bello incluso cuando era cruel. Llegaron a una casa pequeña de piedra, medio escondida entre olivos. Una mujer mayor salió al escuchar los cascos. «¿Elena?», dijo con sorpresa. «Tía Carmen», respondió Elena desmontando. «Vengo por Marisol». La mujer miró a Alora, luego nuevamente a Elena. «¿Sabes lo que le pasó?» «Sí». «¿Y aún así quieres que hable?» «No quiero, necesito que hable. Todos necesitamos que hable». Carmen suspiró profundamente, luego se volvió hacia la casa. «Marisol, sal, hija». Después de un momento largo, una chica joven apareció en el umbral. Tenía el cabello negro recogido, los ojos marrones hinchados como si hubiera llorado toda la vida, y los brazos cruzados sobre el pecho en gesto defensivo. «¿Qué quieren?», preguntó con voz apagada. Elena se acercó. «Quiero que vengas conmigo, ante el consejo,
y que les digas lo que pasó. Marisol retrocedió como si la hubieran golpeado. No, no puedo. Sí puedes. Me llamarán mentirosa, dirán que lo provoqué. Elena tomó sus manos. Quizá, pero al menos lo habrán escuchado. Y habrá una semilla de duda. Y las semillas crecen. Marisol miró a Alora. Tú eres la nieta de Diego. Sí. ¿Tú también fuiste castigada? Alora se arremangó, mostrando la cicatriz en su brazo. Sí, por decir no. Marisol observó la marca. Luego, lentamente, se desabrochó el cuello de su blusa. En su hombro derecho había marcas de dedos. Moretones viejos, amarillentos, en forma de mano que apretó demasiado fuerte. Él me dejó esto, dijo Marisol con voz temblorosa. Entre otras cosas. Alora sintió rabia arder en su pecho, pero mantuvo la voz calmada. Si vienes con nosotras, no estarás sola, te lo prometo. Marisol miró a su tía. Carmen asintió despacio. Ve, hija, es hora. Marisol cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Luego, con voz apenas audible. Está bien, iré. Cabalgaron las tres hacia el campamento gitano, que estaba instalado en un claro rodeado de robles viejos. Cuando llegaron, el campamento estaba en silencio. Demasiado silencio, como si todos hubieran estado esperando. Las caravanas formaban un semicírculo. En el centro, había un fuego apagado, y alrededor de ese fuego, sentados en bancos de madera, estaban los ancianos, 7 hombres y 3 mujeres, todos con rostros marcados por el tiempo y las decisiones difíciles. Sergio estaba de pie junto al fuego. Al ver a Alora, su rostro se iluminó con alivio. Pero cuando vio a Elena y Marisol, esa luz se apagó. Ramón también estaba allí, de pie en el borde del círculo. Cuando sus ojos encontraron los de Alora, asintió casi imperceptiblemente. Alora, Elena y Marisol desmontaron. El más viejo de los ancianos, un hombre llamado Matías, habló. Alora Vargas, ¿regresas? Sí. ¿Para pedir perdón? No, respondió Alora con voz clara. Para pedir justicia. Murmuros se extendieron entre los presentes. Sergio dio un paso adelante. Alora, esto no. Silencio, Sergio, cortó Matías. Ella tiene derecho a hablar. Es nieta de Diego. Sergio cerró la boca, pero su mandíbula estaba tensa. Matías miró a Alora. Habla, entonces. Alora respiró profundo. Me castigaron por negarme a ser esposa de Sergio. Según ustedes, eso era mi deber. Según la ley antigua, era mi derecho rechazar. La ley antigua, dijo otro anciano, dice que una mujer puede rechazar si no hay amor. Pero también dice que debe hacerlo con respeto. Lo hice con respeto, respondió Alora. Le dije a Sergio, en privado, que no podía amarlo, que respetaba su posición, pero no podía ser su esposa. Miró a Sergio. ¿Lo niegas? Sergio vaciló. Luego. No lo niego, pero también dijiste que no respetarías ninguna decisión del consejo. Porque el consejo ya no representa lo que mi abuelo construyó, respondió Alora. Representa miedo, representa poder sin honor. Cuidado, advirtió Matías. Acusas a hombres que han servido décadas. Acuso a hombres que permanecieron en silencio mientras una mujer era atada a un poste para morir, respondió Alora. El silencio era absoluto. Entonces Elena habló. Yo también tengo algo que decir. Todos se volvieron hacia ella. Mi nombre es Elena, hija de Lucía, y vengo a pedir que la ley antigua sea restaurada. Matías frunció el ceño. ¿Qué ley? La ley de consentimiento, dijo Elena con voz firme. La que dice que ninguna mujer puede ser forzada a matrimonio si su corazón no consiente. Esa ley aún existe, dijo Matías. Entonces, ¿por qué mi madre murió en un matrimonio que odiaba? Preguntó Elena, la voz quebrándose. ¿Por qué ninguno de ustedes hizo nada cuando la golpeaban? El silencio era pesado como piedra. Porque, continuó Elena, ustedes decidieron que mantener la paz era más importante que proteger a una mujer. Lágrimas corrían por su rostro, pero su voz no flaqueó. Pues yo no aceptaré ese destino. Y vine a decírselo a la cara. Uno de los ancianos, una mujer llamada Dolores, habló con voz suave. Niña, lo que le pasó a tu madre fue lamentable, pero los matrimonios son complejos.
No hay nada complejo en golpear a alguien, respondió Elena. Entonces Marisol dio un paso adelante. Su voz era tan baja que casi no se oía. Pero en el silencio, cada palabra resonó. Yo también quiero hablar. Marisol temblaba, pero se mantuvo erguida. Mi nombre es Marisol, hija de Teresa, y hace 3 meses, el hijo de Sergio Morales me violó. El campamento explotó en murmullos. Sergio palideció. Eso es mentira, gritó. Silencio, rugió Matías. Déjala hablar. Marisol se desabrochó el cuello de su blusa. Los moretones eran visibles para todos. Él me encontró sola, cerca del río. Me dijo que si gritaba, mataría a mi hermano pequeño. Su voz se quebró, pero continuó. Cuando terminó, me dijo que si hablaba, nadie me creería, porque él es el hijo del patriarca. Y yo solo soy nadie. Dolores se levantó, se acercó a Marisol, examinó los moretones. Estos son marcas de violencia, dijo con voz dura. Sergio alzó las manos. Yo no sabía nada de esto. Mi hijo nunca. ¿Dónde está tu hijo?, preguntó Ramón con voz cortante. Sergio miró alrededor. No está aquí, está de viaje. Qué conveniente, dijo Ramón. Se volvió hacia el consejo. ¿Ven el patrón? Primero, Lucía muere en silencio. Luego, Alora es castigada por decir no. Ahora, Marisol es violada y se espera que calle. Ramón dio un paso hacia Sergio. Y todo bajo tu liderazgo. Sergio lo miró con rabia contenida. Ten cuidado, viejo, no olvides tu lugar. Mi lugar, dijo Ramón con voz peligrosa, es junto a la verdad, algo que tú has olvidado. Ramón se llevó la mano al hueso en su cuello. Diego me dio esto antes de morir. ¿Sabes lo que me dijo? Sergio no respondió. Me dijo, si algún día ves que la compañía se desvía del honor, habla, aunque te cueste todo. Ramón miró al consejo. Yo permanecí en silencio cuando Diego murió. Me dije que era por el bien de todos. Pero la verdad es que fui un cobarde. Sacó algo de su bolsillo. Un pequeño frasco de vidrio. Encontré esto en la caravana de Sergio. Hace 1 año, después de que Diego muriera. Levantó el frasco para que todos lo vieran. Veneno de belladona, lo suficiente para matar a un hombre si se administra en dosis pequeñas durante semanas. El campamento estalló en gritos. Sergio retrocedió. Eso no prueba nada. Prueba que eres un asesino, dijo Ramón. Y un mentiroso. Ramón se volvió hacia Matías. Diego murió de enfermedad del corazón. Pero yo lo vi en sus últimos días, no tenía síntomas de corazón. Tenía temblores, confusión, vómitos. Señaló el frasco. Los síntomas de envenenamiento por belladona. Matías observó el frasco durante largo rato. Luego miró a Sergio. ¿Qué tienes que decir? Sergio abrió la boca, la cerró. Por primera vez, no tenía palabras. Y en ese silencio, el consejo vio la verdad. En ese momento, el sonido de cascos interrumpió. Capitán García y 10 guardias civiles entraron al campamento, rodeándolo. García desmontó. Sergio Morales está bajo arresto por sospecha de asesinato. Sergio miró alrededor con pánico. Algunos de sus hombres dieron un paso adelante, pero se detuvieron al ver los rifles de los guardias. No pueden arrestarme, dijo Sergio. Esto es asunto interno de la compañía. García sacó un documento. Tengo una orden firmada por un juez. El asesinato de un ciudadano español, gitano o no, es asunto de la corona. Se volvió hacia Ramón. ¿Ese frasco es evidencia? Ramón asintió, entregándoselo. García lo guardó cuidadosamente. Luego miró a Sergio. ¿Vendrá por las buenas o por las malas? Sergio no se movió. Estaba mirando a Alora. Hice todo esto por ti, dijo con voz quebrada. Por nosotros. Por la compañía. Alora lo miró sin odio. Solo con tristeza. No lo hiciste por nosotros. Lo hiciste por ti, porque confundiste amor con posesión. Y honor con poder. Sergio cerró los ojos. Quizá tengas razón, murmuró. Pero ya es demasiado tarde para cambiar. Los guardias lo esposaron. Mientras lo llevaban, Sergio miró hacia atrás una última vez. Te amé, dijo a Alora. Pero amé el poder más. Y esa fue mi condena. Y se fue. García se volvió hacia el consejo. También tengo otro asunto.
Miró hacia el camino, y allí, emergiendo de entre los árboles, estaba Mateo. No venía solo, venía con 20 gitanos más, hombres y mujeres que habían trabajado en su hacienda en las últimas semanas, que habían venido a comerciar, a descansar. Ramón sonrió al verlos. El payo cumplió su palabra, dijo que no vendría a pelear, y no lo hizo, vino a testificar. García se acercó a Mateo. Don Mateo de Mendoza. Mateo lo miró. Ya no. García sacó otro documento. Tengo aquí una orden de su familia, exigiendo que regrese a Madrid, que asuma su posición. García bajó la voz. También tengo el poder de arrestarlo si se niega. Mateo miró el documento, luego miró a Alora, quien lo observaba desde el otro lado del fuego. ¿Cuál es su decisión?, preguntó García. Mateo tomó el documento, lo leyó, luego, lentamente, lo rasgó por la mitad. Mi decisión es esta: no soy don Mateo de Mendoza, soy Mateo Santos, y viviré y moriré con ese nombre. García lo miró durante largo rato. Sabe que esto significa perder todo, ¿verdad? Su título, su herencia, todo. Ya perdí todo una vez, respondió Mateo, y descubrí que seguía vivo. Así que, todo, no era tanto. García sonrió apenas, luego se volvió hacia sus hombres. No hay arresto, este hombre es libre. Mientras los guardias montaban sus caballos, García se acercó a Mateo una última vez. ¿Sabe algo, Mendoza, Santos, quien sea que sea ahora? Lo envidio. ¿Por qué? Porque tuvo el coraje de elegir. Yo nunca tuve ese lujo. Mateo puso una mano en su hombro. Nunca es demasiado tarde. García sonrió con tristeza. Para algunos, sí lo es. Y se marchó. Con Sergio arrestado y García partido, el consejo se reunió nuevamente. Matías habló. Tenemos decisiones que tomar, sobre el liderazgo, sobre las leyes, sobre todo. Miró a Alora. Tú eres la última de la sangre de Diego. Podrías reclamar la posición de patriarca. Alora negó con la cabeza. No quiero ese poder, no vine a reclamar un trono, vine a restaurar una ley. ¿Cuál? La ley de consentimiento, que ninguna mujer puede ser forzada a matrimonio sin su voluntad genuina. Dolores se levantó. Apoyo esa ley, y propongo algo más, que ningún hombre que levante la mano contra una mujer pueda tener posición de autoridad. Otro anciano asintió. Y que las acusaciones de violencia sean investigadas por un consejo de mujeres. No solo hombres. Uno por uno, los ancianos votaron. Y una por una, las leyes fueron restauradas. Cuando terminó, Matías miró a Elena y Marisol. Ustedes vinieron aquí con miedo, pero hablaron con valor, y por eso, la compañía cambia hoy. Elena inclinó la cabeza. No lo hicimos solas, Alora nos mostró el camino. Alora sonrió. No, ustedes se mostraron el camino a sí mismas. Yo solo estuve allí. Ramón se acercó a Alora. Tu abuelo estaría orgulloso. ¿Tú crees? Lo sé. Ramón se quitó el hueso del cuello y se lo ofreció. Esto te pertenece más que a mí. Alora lo tomó con reverencia. Gracias. Ramón sonrió. No, gracias a ti por recordarnos quiénes éramos. 3 días después, Alora llevó al consejo al viejo Olivo. Mateo, Elena y Marisol también estaban allí. Ramón lideraba al grupo de ancianos. Alora se arrodilló junto al árbol. Colocó sus manos sobre la tierra. Aquí está lo que mi abuelo escondió. Los documentos de nuestra historia. Prueba de tratados. De tierras que alguna vez fueron nuestras. De respeto que alguna vez recibimos. Miró a Ramón. Si los desenterramos, podríamos usarlos. Reclamar derechos. Pelear batallas legales. Hizo una pausa. Pero mi abuelo me dijo algo más. Me dijo que solo debía abrirlos si mantenía mi honor. No por ambición, no por venganza, solo si el honor permanecía intacto. Alora tocó el medallón en su cuello. Creo que he mantenido mi honor, pero no creo que estos documentos deban usarse para reclamar el pasado. Se levantó. Creo que deben permanecer aquí, como recordatorio, de que el verdadero valor no está en lo que poseemos, sino en cómo vivimos. Ramón observó el árbol durante largo rato. Diego te habría amado aún más por esa decisión, dijo finalmente. Alora sonrió. Entonces lo dejo aquí,
Para las generaciones futuras. Para cuando necesiten recordar. Mateo se acercó, sacó el anillo de su familia del bolsillo. ¿Puedo añadir algo? Alora asintió. Mateo cavó un pequeño agujero junto al árbol y enterró el anillo. Un símbolo, dijo, de que el poder falso no vale nada comparado con la verdad. Elena y Marisol también se acercaron. Cada una colocó algo. Elena, una carta que su madre había escrito antes de morir. Marisol, el trapo manchado de sangre de sus heridas. Y allí, bajo el olivo centenario, enterraron los símbolos de su dolor. No para olvidar, sino para transformar. Las semanas que siguieron trajeron cambios. La compañía eligió un consejo compartido. Hombres y mujeres por igual. Ramón se convirtió en consejero, no en líder. Elena regresó a la escuela que una maestra gitana había abierto. Marisol comenzó a sanar, rodeada de otras mujeres que la apoyaban. Y Alora regresó a la hacienda. No porque tuviera que hacerlo, sino porque eligió hacerlo. Mateo estaba reparando el techo cuando la vio llegar. Descendió de la escalera, se limpió las manos en el pantalón. «¿Regresaste?», dijo. «Sí. ¿Para quedarte o para despedirte?». Alora sonrió. «Todavía no lo sé. ¿Puedo quedarme mientras decido?». Mateo sonrió también. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites». Esa noche se sentaron en el porche, como tantas veces antes. La luna estaba llena, el campo en calma. Alora habló primero. «¿Te arrepientes de haber rasgado ese documento?». «No». «¿Tú te arrepientes de no haber desenterrado los documentos de tu abuelo?». «No». Ambos sonrieron. «Entonces supongo que somos tontos felices», dijo Mateo. «Sí». Un silencio cómodo cayó entre ellos. Luego Alora preguntó. «¿Qué es esto, entre nosotros? Quiero decir». Mateo consideró la pregunta. «No lo sé, no es amor, al menos, no el tipo que las canciones describen. No es amistad, porque es más profundo, es elección», terminó Alora. «Es elegir estar aquí, día tras día». «Sí, eso». Alora extendió su mano. Mateo la tomó. No se besaron, no hicieron promesas, solo se quedaron sentados, dedos entrelazados, mirando cómo las estrellas aparecían una por una. Y en ese momento, supieron que esto era suficiente. No necesitaban nombres para lo que sentían, no necesitaban etiquetas. Solo necesitaban la certeza de que, cuando amaneciera, seguirían eligiéndose. Día tras día. Hasta que la tierra los reclamara. 5 años pasaron. La hacienda de Mateo Santos ya no estaba abandonada. Tenía un techo nuevo, paredes reforzadas, y un jardín donde Alora cultivaba hierbas. Elena venía a visitarlos a menudo, ahora una joven mujer de 19 años que enseñaba a leer a niños gitanos. Marisol también venía, con su esposo elegido por amor, no por obligación. Ramón había muerto el año anterior, en paz, sabiendo que había redimido su silencio. Antes de morir, le había dado a Alora una última cosa, un diario de Diego, donde el viejo patriarca había escrito sus pensamientos. En la última página, había escrito: «El honor no es lo que los demás dicen de ti, es lo que tú sabes de ti mismo cuando nadie está mirando». Alora había enmarcado esas palabras y las había colgado en la entrada de la hacienda. Mateo seguía trabajando la tierra, seguía siendo conocido como el vaquero que una vez fue noble, pero eso ya no le importaba. Y la compañía había cambiado, no completamente, no perfectamente, pero había cambiado. Las mujeres hablaban ahora, las niñas aprendían que no era una palabra sagrada, y los hombres, lentamente, aprendían a escuchar. No era un final feliz al estilo de los cuentos. Era algo mejor. Era real. Una tarde, mientras el sol descendía pintando el cielo de naranja y púrpura, Alora y Mateo se sentaron en su porche. «¿Crees que lo logramos?», preguntó Alora. «¿Cambiar algo?». Mateo miró hacia el horizonte. «No lo sé, quizá solo plantamos semillas que otros cosecharán». «Eso es suficiente», dijo Alora. «Sí», acordó Mateo, «eso es suficiente». El viento sopló suavemente, trayendo el aroma de los olivos. Y en algún lugar, bajo un árbol centenario, los secretos del pasado descansaban en paz. Esperando. No para ser olvidados, sino para ser recordados cuando el mundo necesitara, una vez más,
Elegir entre el poder y el honor. Entre la posesión y el amor. Entre arrodillarse y mantenerse en pie. ¿Y tú? Tú que escuchas esta historia. ¿Has sentido alguna vez que lo correcto no era lo más fácil? ¿Has elegido quedarte cuando todo te decía que te fueras? Quizá justo ahí, en esa elección imposible, empieza tu propia historia. Tu propia batalla silenciosa. Tu propio acto de honor. Porque al final, no se trata de ganar o perder. Se trata de elegir. Y vivir con esa elección. Hasta el último aliento.